Pero esta conclusión tiene lugar de una forma inconsciente. En consecuencia, el alquimista no se siente jamás motivado a admitir que Cristo efectúa la obra en él. Son la sabiduría y el arte adquiridos por él o concedidos por Dios los que le permiten liberar para la salvación de la humanidad el nous o logos creador del mundo y perdido en la materia de éste. El artifex no es una correspondencia de Cristo, antes bien reconoce en su piedra maravillosa la correspondencia con el Salvador. Desde este punto de vista, la alquimia se presenta como una continuación de la mística cristiana con la realización de la figura de Cristo, llevada hasta la estigmatización, una continuación que se adentra en las profundidades y tinieblas del inconsciente, solo que esta continuación inconsciente no sale nunca como tal a la superficie, donde el consciente podría llegar a una explicación con la continuación dicha. Son únicamente síntomas simbólicos, lo que de este desarrollo inconsciente aparece él en el consciente. Pero si el alquimista hubiese sido capaz de hacerse presentes sus contenidos inconscientes, tendría que haber comprendido que se había puesto en el lugar de Cristo, para expresarlo con más precisión, no como su yo, sino como su individualidad. Habría, como Cristo, tomado a su cargo el opus de salvar no al hombre, sino a Dios. Se tendría que haber reconocido no sólo como correspondencia de Cristo, sino también a Cristo como símbolo de la individualidad. Esta deducción monstruosa quedó oculta a los ojos del espíritu medieval. Para el espíritu de los Upanishad sería una cosa lógica lo que parece una extravagancia a los ojos del cristiano europeo. Por ello el hombre moderno se puede sentir casi feliz por el hecho de que su superficialidad espiritual haya alcanzado un grado tan elevado en el momento de su encuentro con el pensamiento y las vivencias de Oriente, que ni siquiera se dé cuenta de con qué ha chocado. Puede discutir ahora con el Oriente en el plano del intelecto, completamente inadecuado y por tanto inofensivo. Y además dejar este asunto en manos de especialistas versados en el conocimiento del sánscrito. B. Los testimonios de la interpretación religiosa. A. Raimundo Lulio. No es de extrañar que se haya abierto paso ya bastante temprano entre los latinistas la analogía Cristo-lápiz, al estar impregnado de alegorías eclesiales el simbolismo alquimista. Aunque no existe duda alguna en el sentido de que las alegorías de los padres de la Iglesia han enriquecido el idioma alquimista, es muy inseguro, en mi opinión, hasta qué punto se puede entender el opus alchemicum, con sus diferentes formas, como modificación de los ritos de la Iglesia, bautizo, misa, e ideas dogmáticas, engendramiento, nacimiento, pasión, muerte y resurrección. No se puede negar, es verdad, que continuamente fueron tomados conceptos de la Iglesia, pero lo que interviene en las ideas básicas originarias son elementos de origen pagano, en especial gnósticos. Las raíces del gnosticismo no se hallan en modo alguno en el cristianismo. Antes bien, ha sido éste el que ha recibido a aquel. Además poseemos un texto chino que data de mediados del siglo II y presenta la relación que haya existido entre China y Occidente. Queda así fuera de toda duda la existencia de ideas paralelas en la esfera extracristiana, en la cual el mal se puede hablar como una influencia cristiana. White ha expuesto la opinión de que el primero en identificar a la piedra con Cristo fue el paracelsista Heinrich Krumnat, autor de Amphitheatrum, aparecido en 1598, en la obra de Jacob Boehme, algo posterior, que utiliza múltiples veces el lenguaje alquimista. La lápiz se ha convertido ya en una metáfora de Cristo.
No hay duda de que la hipótesis de White está equivocada. Concretamente tenemos ya testimonios mucho más antiguos de la relación Cristo-lápiz. El más antiguo que he podido establecer procede del Codicillus de Raimundo Lulio, aunque muchos de los escritos que se le atribuyen pueden haber sido redactados por discípulos españoles y provenzales. Esto no modifica en absoluto en la fecha aproximada de los escritos principales, en los cuales se comprende el Codicillus. En cualquier caso, no conozco ninguna opción fundada que fije para este tratado una fecha posterior al siglo XIV. Se dice en él, y lo mismo que Jesucristo, de la casa de David, adoptó la naturaleza humana para la liberación y salvación del género humano, presa en el pecado a causa de la desobediencia de Adán. También en nuestro arte, todo lo manchado por uno, sin tener motivo, será absuelto, lavado y limpiado de todo baldón por otro opuesto a aquel. B. El Tractatus Aereus. Una fuente todavía más antigua podría ser el Tractatus Aureus, atribuido a Hermes, que en la Edad Media se consideraba ya de origen árabe, si en dicho tratado se hiciera mención hablada de Cristo. Sin embargo, el motivo de que yo le presente aquí se debe a que describe cosas que responden de una manera notable a los misterios acontecidos en el tiempo de Pascua, los cuales, no obstante, se exponen con un lenguaje distinto por completo. El pasaje dice poco más o menos así: nuestra piedra preciosísima, que fue arrojada al estiércol, se ha tornado muy barata, pero si casamos al rey coronado con la hija roja, entonces concebirá ella un hijo en el fuego débil, y ella se alimentará de nuestro fuego. Entonces se transformará él, y su tintura permanecerá roja como la carne. Nuestro hijo de nacimiento real tomará su tintura del fuego, y la muerte, las tinieblas y el agua huirán. El dragón temerá a la luz del sol, y nuestro hijo muerto vivirá. El rey vendrá del fuego y se regocijará en la boda. Serían abiertos los tesoros secretos, el hijo se habría convertido en un fuego guerrero y sería superior a la tintura, pues él mismo sería el tesoro y llevaría en sí la materia filosofal. Venid a mí, hijos de la sabiduría, y alegraos, pues ha desaparecido el reinado de la muerte, y es el Hijo el que reina. Lleva la vestidura roja y le ha sido puesta la púrpura. Se puede comprender este texto como una variante del hombre Dios mítico y de su vencimiento de la muerte, y por tanto también como analogía del drama cristiano. Como la antigüedad y el origen de este texto de Hermes se desconocen por el momento, no se puede saber con claridad si existe o no en él alguna influencia cristiana. Probablemente no. Textos muy antiguos como el de Comario no están bajo la sospecha de haber sido influidos por el cristianismo. Las introducciones religiosas cristianas, etc., que aparecen en los manuscritos son añadiduras efectuadas por los copistas monásticos bizantinos, y sin embargo, precisamente lo último incluye todos los rasgos de un misterio de regeneración. Ciertamente que no es ningún salvador, sino el aqua permanens de los latinistas, el que determina la resurrección de los muertos, en cuyo sentido ofrece un paralelismo manifiesto el simbolismo cristiano del agua, bautismo y Eucaristía. C. Zósimo y la teoría del antropos. En los textos posteriores atribuidos a Zósimo, siglo III, nos encontramos por el contrario al Hijo de Dios en relación palmaria con el arte sacerdotal. Ofrezco en versión libre los pasajes relativos a esto. 4.8. Si has reflexionado y vivido en la comunidad humana, verás que el Hijo de Dios se ha convertido en todo por amor a las almas santas, para arrancarlas del campo del poder del destino,
y llevarlas al incorpóreo espiritual. Mira cómo ha llegado a ser todo, Dios, ángel y hombre capaz de sufrir, pues como todo lo puede convertirse en todo lo que quiera y obedece al Padre, penetrando todo cuerpo e iluminando el espíritu de cada alma. Y le he dado al espíritu el estímulo para que le siga y ascienda con él al lugar bienaventurado donde él estaba ya antes de que naciera lo corpóreo, recibiendo de él el anhelo y dejándose guiar hacia esa luz. 5. Y contempla la tabla que también Vitos escribió, y Platón 3 veces grande, y Hermes el infinitamente grande, que con la primera palabra hierática, toit, es designado el primer hombre, el interpretador de todo lo existente, y el que ha dado nombre a todas las cosas que tienen cuerpo. En cambio los caldeos, partos, medos y hebreos le llaman Adán, que significa tierra virgen, tierra roja como la sangre, o sangrienta, tierra ígnea y tierra carnal. Esto se encuentra en la biblioteca de los Ptolomeos. Lo pusieron en cada santuario, especialmente en el Serapeión, cuando a Zenán se dirigió el sumo sacerdote de Jerusalén, que le envió a Hermes, quien tradujo todos los escritos hebreos al griego y al egipcio. 6. Así el primer hombre se llama Toit para nosotros y Adán para ellos, quienes le han nombrado así según el lenguaje de los ángeles. No obstante, le designaron en razón de su cuerpo, simbólicamente por medio de los 4 elementos de toda la esfera celeste, pues su letra A se refiere a la salida del aire, mientras que la D indica el descenso a consecuencia de la gravedad. La N, sin embargo, se refiere al mediodía, lo medio de este cuerpo, al fuego que arde en la zona central, la cuarta para madura. Por tanto, el Adán carnal se llama Toit por su configuración visible, pero el hombre auténtico que hay dentro de él tiene un nombre auténtico y un nombre de pila. No conozco hasta ahora el nombre auténtico, pues solo lo sabe el imposible de hallar, Nicoteos. En cambio, su nombre de pila es luz, de lo que se sigue que a los seres humanos se les diera el nombre de potes. 7. Cuando el hombre de la luz moraba en el paraíso, penetrado por el soplo del poder del destino, ellos, los elementos, le convencieron a un hombre de luz carente de maldad y de eficacia, para que atrajera al Adán que se encontraba dentro de él, o sea, el Adán que estaba constituido por el poder del destino, por los 4 elementos. Y él, en su inocencia, no se negó a esto, pero ellos se gloriaron de haberle subyugado. Por esta razón, Hesíodo dio al hombre exterior el nombre de banda con la que Zeus encadenó a Prometeo. Pero después de esta atadura, le envió otra más, Pandora, que los hebreos llaman Eva. Conforme a las formas de expresión alegóricas, Prometeo y Epimeteo son un solo ser, es decir, cuerpo y alma. Y él presenta unas veces la forma del alma, otras la del espíritu, pero también la de la carne, a causa de la desobediencia que Epimeteo cometió contra Prometeo, su propio espíritu. Concretamente nuestro espíritu dice, el Hijo de Dios que todo lo puede y en todo se convierte cuando quiere, y se aparece a cada uno como quiere. Jesucristo se acomodó a Adán y le llevó arriba, al lugar donde también moraban antes los llamados hombres de la luz. 8. Pero se apareció al hombre, completamente impotente, con un hombre maltratado y capaz de sufrir. Y después de haberle hurtado en secreto el hombre de la luz que le pertenecía, demostró que, concretamente, no había parecido en absoluto, que la muerte había sido vencida y expulsada. Y por tanto hasta hoy, como hasta el fin del mundo,
mora oculto en muchos lugares y abiertamente entre los suyos, aconsejándoles en secreto y mediante su propio espíritu, que lleven con paciencia una confusión del Adán que se encuentra en ellos, que será apartado de ellos, golpeado y muerto, mientras habla sin saber lo que dice y tiene celo de los hombres espirituales y de la luz. Así matan a su Adán. 9. Pero esto sucede hasta que llega el espíritu de Antimimos, que está celoso de ellos y quiere extraviarlos como antes, y que afirma ser él mismo el Hijo de Dios, aunque carece de forma en cuerpo y en alma. Pero los que han llegado a ser prudentes, porque el verdadero Hijo de Dios ha tomado posesión de ellos, le entregan su propio Adán para la muerte y salvan a sus espíritus de luz, llevándolos al lugar que les corresponde, donde también estuvieron antes de la creación del mundo. Pero Antimimos, el celoso, antes de proceder a esto, envía desde Persia a su precursor, que cuenta fábulas equivocadas y extravía a los hombres hacia el poder del destino. Pero las letras de su nombre son 9 si se conserva el diptongo, correspondiendo a la imagen de pobre Cenobar. Después, tras 7 períodos algo más o menos, aparecerá en su propia figura. 10. Y esto es lo que dicen únicamente los hebreos y los libros sagrados de Hermes sobre los hombres de la luz y su guía, el Hijo de Dios, y sobre el Adán terreno y su guía, Antimimos, que, mintiendo impíamente, afirma que es el Hijo de Dios. En cambio, los griegos dan a Adán el nombre de Epimeteo, que de su propio espíritu, es decir, de su hermano, recibió el consejo de no aceptar los regalos de Zeus. Pero tanto al cometer la falta como también al arrepentirse después y buscar el lugar de la bienaventuranza, explica todo y aconseja por completo a los que tienen un oído espiritual, pero los que tienen solo un oído corporal quedan en manos del poder del destino, no recibiendo ni concediendo ninguna otra cosa. 11. Y todos los que tienen suerte respecto a los colores unidos al tiempo apropiado, no tienen en cuenta nada más que el gran libro que hay sobre la estufa, despreciando al arte y tampoco comprenden al poeta que dice: pero al mismo tiempo los dioses no habían dado todavía nada al hombre, etc. Tampoco observan ni ven la conducta de los hombres, que, concretamente con uno y el mismo arte, los hombres llegan de diversos modos a la meta y que practican el mismo arte de diversas maneras, a causa de los diferentes caracteres y constelaciones de las estrellas en la práctica del mismo arte. Y no observan que el uno, trabajando, está inactivo, que el otro está solo aislado, que el uno, perversamente, llega demasiado lejos, que el otro es demasiado medroso y que por tanto no consigue progresar. Esto es así en todas las artes, y que aquellos que practican el mismo arte lo ejecutan con herramientas y métodos distintos, y también se comportan de manera distinta respecto a la concepción espiritual y a la realización práctica. 12. Y más que en todas las demás artes, se ha de tener esto en cuenta en el arte sagrado. En la obra de Zósimo, el Hijo de Dios es, según todas las apariencias, un Cristo gnóstico que guarda más relación interior con la representación iraní de Gayomard que con el Jesús del Evangelio. Las relaciones del autor con el cristianismo no son claras en modo alguno, al haber pertenecido sin duda a la comunidad de Poimandres, como se desprende del pasaje de Cráter. Lo mismo que en la alquimia cristiana posterior, el Hijo de Dios es también aquí, en cierto modo, el paradigma de la sublimación, es decir, de la liberación del alma encerrada dentro del pobre Enobar. Lo mismo aquí que allí es idéntico con Adán, el cual está formado por la cuaternidad de 4 tierras distintas. Es el antropos, el primer hombre, caracterizado simbólicamente por los 4 elementos, exactamente como la lápiz, que posee la misma estructura. Está caracterizado también por la cruz, cuyos extremos corresponden a los 4 puntos cardinales. Este motivo ha sido sustituido con frecuencia por peregrinaciones correspondientes como la de Osiris, los trabajos de Hércules, los viajes de Enoc
y la peregrinación simbólica de Michael Mayer a los 4 puntos cardinales. También se cuentan viajes de Hermes Trismegisto, lo que quizás haya dado motivo a la peregrinatio de Mayer. Probablemente este autor se ha imaginado el opus como un peregrinaje o viaje equivocado, quizás algo así como la expedición de los argonautas en busca de Aureum Velius, vellocino de oro, tema favorito de los alquimistas, el cual aparece como título de más de un tratado. En un tratado que se atribuye a San Alberto Magno, se alude también a la expedición de Alejandro, en la que fue descubierto en la meta de la expedición el sepulcro de Hermes. En este caso hay una cigüeña en vez de una ave fénix en el árbol. Adán corresponde a Tot, el Hermes egipcio. El hombre espiritual interior recibe en él el nombre de Luz. Nicoteos, que conoce el nombre secreto de éste, aparece 2 veces en la obra de Zósimo como personaje misterioso. Se le menciona también en un texto gnóstico copto como uno que ha contemplado a Monogenes Unigenitus. Asimismo, Porfirio, en Vida de Plotino, lo menciona como autor de un Apocalipsis. Los maniqueos le cuentan entre los profetas al lado de Sera, Enos y Enoc. Prometeo y Epimeteo son la representación de los hombres interior y exterior como Cristo y Adán, la facultad de convertirse en todo, que se atribuye al Hijo de Dios, no es sólo una propiedad del neuma, sino también del mercurio alquimista, del que se elogia su ilimitada capacidad de transformación, en concordancia con la versatilidad del mercurio astrológico. Es la materia lapidis, es decir, la sustancia de transmutación por excelencia. Igualmente se atribuye al mercurio la capacidad de penetración, atraviesa los cuerpos como un veneno. Antinimos, el imitador, el principio maligno, aparece como el contrario del Hijo de Dios. Se considera también Hijo de Dios. Es aquí donde se apartan con claridad los contrastes existentes en la divinidad. Nos tropezamos en muchos lugares con este dominio en la forma. Está en el cuerpo del hombre como espíritu de las tinieblas y obliga al alma humana a que satisfaga todos sus apetitos pecaminosos. El paralelismo con esta contraposición está en la naturaleza doble del mercurio, que, en el proceso alquimista, se manifiesta la mayor parte de las veces en la forma del Ouroboros, del dragón, que se devora a sí mismo, que con sí mismo se aparea, se embaraza, se mata a sí mismo y de nuevo se hace resucitar. Como hermafrodita, está integrado por contrastes y es al mismo tiempo el símbolo de unión de estos. Por un lado es un veneno mortal, un basilisco, y un escorpión por otro, la panacea y un salvador. Con sus explicaciones, Zósimo nos descubre, poco más o menos, la entera teología de la alquimia, una teología muy peculiar, estableciendo un paralelo entre el sentido oculto del opus y los misterios de salvación gnósticos. Pero con esta analogía se pretende solo indicar que la analogía Cristo-Lápiz de los latinistas tiene su preludio pagano gnóstico y no ha sido en modo alguno en la Edad Media cuando se ha especulado por vez primera con él. D. Pietro Bono. La fuente más antigua que trata extensamente de la relación entre la piedra y Cristo parece ser la obra escrita de 1330 a 1339 por Pietro Bono de Ferrara. Reproduzco en extracto su exposición. Este arte es natural en parte y divino o sobrenatural en parte. Al final de la sublimación germina un alma blanca resplandeciente, ánima cándida, por mediación del espíritu, y con el espíritu mismo vuela al cielo. Y esto es con claridad y evidencia la piedra. Cierto que el proceso es hasta aquí bastante maravilloso, pero está todavía dentro del marco de la naturaleza. Pero en lo que atañe a la fijación y permanencia del alma y del espíritu al final de la sublimación, ocurre mediante la adición de la piedra secreta, que no es percibida por los sentidos, sino sólo por el intelecto, mediante inspiración o revelación divina o a través de las enseñanzas de un conocedor.
Dice Alejandro que hay dos categorías, la contemplación con la vista y el entendimiento por el corazón. Esta piedra secreta es un regalo de Dios. Él es la piedra, sin la cual no podría existir la alquimia. Él es el corazón y la tintura del oro, de lo cual dice Hermes, es necesario que el cielo y la tierra se unan al final del mundo, lo cual es la palabra filosofal. También Pitágoras dijo en la turba, Apolo ha mantenido oculto esto para que el mundo no fuera asolado. Así, la alquimia está por encima de la naturaleza y es divina. Es en esta piedra donde radica toda la dificultad del arte. El intelecto no puede comprenderlo, sino que ha de creerlo, lo mismo que los milagros divinos y el fundamento de la confesión cristiana. Por ello, el único actor es Dios, mientras la naturaleza permanece en el proceso totalmente pasiva. Mediante el conocimiento de su arte, los antiguos filósofos supieron de la llegada del fin del mundo y de la resurrección de los muertos. Será entonces cuando el alma se una de nuevo a su cuerpo primitivo por toda la eternidad. El cuerpo será completamente transfigurado, incorruptible y de sutilidad casi increíble, y podrá atravesar todo lo sólido. Su naturaleza será tanto espiritual como corporal. Cuando la piedra, como un hombre en la tumba, se descomponga y quede reducida a polvo, Dios le devuelve alma y espíritu y le quita todas las imperfecciones. Entonces se fortalece y perfecciona la sustancia, y res, lo mismo que el hombre es después de la resurrección más fuerte y joven que antes fuera. Los antiguos filósofos han visto el día del juicio final en este arte, o sea, en la germinación y nacimiento de esta piedra, porque en ello acontece la unión, para una beatitud eterna, del alma que se ha de glorificar, con su cuerpo primitivo. También así supieron los antiguos que una virgen tendría que concebir y dar a luz porque en su arte la piedra concibe y queda embarazada de sí misma y se pare a sí misma. Tal cosa solo puede ocurrir mediante la gracia de Dios. Por tal razón, Alfidio dice que la piedra, que la madre de ésta es una virgen y que su padre no conoce a la mujer. Sabían también además que Dios se tornará hombre en el día del juicio final de este arte, en el que se consuma la perfección de la obra que el Creador y lo creado serán una misma cosa, que serán una misma cosa el anciano y el niño, el padre y el hijo, todos serán uno. Pero, como ninguna criatura, debido a su desemejanza, se puede unir con Dios, con excepción del hombre, Dios tiene que ser uno con el hombre. Y esto sucedió con Jesucristo y su Madre Virgen. Por ello dice Balbo en la turba, «Oh, qué milagros de la naturaleza, que han transformado el alma del espíritu en un cuerpo juvenil, y el Padre se ha convertido en hijo». Es similar también lo que Platón ha escrito en el Evangelio que Juan, el evangelista, terminó mucho tiempo después. Platón ha escrito las palabras iniciales desde «En el principio era el verbo» hasta «era un hombre enviado de Dios». Dios ha mostrado a los filósofos este ejemplo maravilloso para que estén en condiciones de llevar a cabo obras sobrenaturales. Morieno dice que Dios confió este magisterio a sus filósofos o profetas, a cuyas almas había señalado una morada en su paraíso. De este texto, que en cualquier caso tiene un siglo más de antigüedad que Qumran, se desprende sin duda de ninguna clase que ya en aquella época era tan evidente la relación entre el misterio de Cristo y la lápiz que el opus filosofal se consideraba un paralelo, una imitación y quizás hasta una continuación de la obra de salvación divina. La aurora consurgens y la doctrina de la sapientia. La próxima fuente es la aurora consurgens, de la que se encuentra en Zúrich un manuscrito correspondiente al siglo XV, el Codex Renovacensis, monasterio de Reinau. Por desgracia, el manuscrito está mutilado y no comienza hasta la cuarta parábola. He fijado mi atención en este manuscrito por el hecho de que el impresor de Artis Auriferae Quaum Chemiaum Vocant
ha editado únicamente la segunda parte de la Aurora Consurgens en 1593, pero antepuso con destino al lector una breve nota en la que dice que ha prescindido a propósito de todo el tratado de las parábolas o alegorías porque el autor, siguiendo el antiguo modo de obrar de los hombres oscuros, manejó casi todas las sagradas escrituras, en especial a Salomón, los Salmos y sobre todo el Cantar de los Cantares, de tal forma que se despertaba la impresión de que la Sagrada Biblia había sido escrita con el único fin de honrar a la alquimia. Dice que incluso el más sagrado de los misterios, el de la encarnación y la muerte de Cristo, lo ha tergiversado de la manera más profana para adaptarlo al misterio del lápiz. Cierto que no con mala intención, según concede de buen grado el autor de la obra, el tipógrafo Konrad Waldkirch, sino consecuencia de las tinieblas de la época, que precisamente producían tal resultado. Se refiere con ello Waldkirch a la época anterior a la Reforma, cuya relación con el hombre y la materia y cuya vivencia con la presencia en el secreto de la materia habían desaparecido ya del campo de visión del protestante.